mil disculpas a los que han traído sus noticias. Ya veremos si hay espacio, lo harán después. Pero ahorita vamos a empezar con la clase. Ni siquiera he marcado la asistencia para poder entrar. Entonces, ahí estamos con ese problema. Cuando hablamos de la historia natural de enfermedad, estamos hablando específicamente cómo se presenta la enfermedad, ¿no? Y en síntesis, la historia de la enfermedad es el suceso de acontecimientos, de signos y síntomas que se presentan y vamos a ver cómo se presenta esa enfermedad para nosotros poder conocer la etiología, ver cómo se desarrolla en la línea de tiempo y, por supuesto, posteriormente hacer pues el tratamiento y antes de esto ya ver, estudiarla bien para poder hacer el control y la prevención. Es lo que se quiere decir en síntesis la historia natural de esta enfermedad. Por ejemplo, ustedes han salido, me imagino que hablan de esta noticia, ¿no? Del 1 de marzo de 2025 y les he puesto una alerta epidemiológica. Se ocurrieron 9 casos de qué? A ver, jóvenes, ¿de qué es? Enfermedad de Enfermedad de manos, manos, pies y boca. pies y boca. Ya son lo máximo ustedes, ya, ¿para qué les pregunto? Está muy bien. Entonces, para ello hay que ver estos casos que se están presentando y por lo tanto estos niños se están llegando a los centros de salud. Piensan que es varicela y no es varicela. Se han intoxicado, tampoco les dicen, mira lo que tienen sus manitos. Entonces, si ustedes pueden ver esta enfermedad de manos, de pies, boca, en las manos no es una enfermedad común, es producido por un virus, pero se está afectando bastante en niños y también puede afectar a los adolescentes y también los adultos, situación que lo está ocasionando ya como una alerta epidemiológica. Se imaginan los casos que se están presentando. Entonces, cuando hablamos de estas investigaciones, los primeros ya, pregunta examen, jóvenes, les voy a poner, quiero que saquen 20. El primer caso que se presenta de una enfermedad, ¿cómo se llama? Caso cero. No. ¿Cómo se llama? Les he dicho 20 veces. Pregunta examen. Caso índice. Caso índice. Muy bien. El primer caso se llama caso índice, el primero que presentó esta enfermedad. Y todos los demás de ese grupito que se presentan 5 o 6, ¿cómo se llama? Conglomerado, ¿ya? Entonces también hay que ver cuál es el caso índice, cuáles son los casos, los conglomerados, si realmente es un brote o no. Y sobre todo hay que ver la etiología, ¿no? Cómo se transmite, cómo se presenta, cuál es su línea de tiempo, cuál es la patología. Y sobre todo ver si esta enfermedad solamente es humano, en animales, cuál fue la fuente de infección. Y sobre todo ver que esta es una enfermedad que realmente está causando y puede causar grandes epidemias. No queremos que haya una pandemia, pero sí estamos completamente en alerta a esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de salud pública, hablamos de un concepto muy bonito en los cuales ustedes siempre como médicos tienen que ver primero la salud pública. Ustedes no pueden ver a un paciente que llegó con estospira, ¿no? Sino ver cómo se contagió, de dónde viene, por qué viene este paciente. Aquí sí que, pregunta, ¿la leptospira se contagia de persona a persona? Leptospira, señores. Jóvenes, ¿la leptospira se contagia de persona a persona? No, doctora, No, es una No, muy bien, Milen. es una bacteria. Muy bien. Es una bacteria, no se contagia, pero sí es una fuente de transmisión que es el agua, el desagüe. Entonces, ¿por qué les he puesto a colación a la leptospira? Porque se están viendo casos que han con fiebre, malestar y todo lo demás, inclusive están haciendo hasta cuadros hemorrágicos, pero se está viendo que no es dengue, sino es leptospira. Entonces, cuando uno ve al paciente, no lo ve como uno solo, sino tiene que ver todo en su conglomerado. Por lo tanto, hay que ver cuáles son las mejores maneras de prevención y de protección, por supuesto, para toda la población y ver qué podríamos hacer para promocionar la salud, para decir, miren, cuídense en esto, cuiden el otro y sobre todo mejorar los estilos de vida. Por lo tanto, la salud pública tiene como función primordial el de ver la salud, ¿no? Cómo está la salud del individuo, no solo, sino la familia y de la comunidad. Por eso es que están dando énfasis al modelo de cuidado integral de salud. Antes hablamos del modelo de atención integral de salud, que es el MAIS. Ahora hablan sobre el modelo de cuidado integral.
Acuérdense, pregunta examen. Ya no es el MAIS, sino modelo que va a integrar. Porque quieren que especialmente se enfoque la atención primaria y especialmente la función primordial de garantizar, de promover las mejores políticas para que las personas estén prevenidas de tener la enfermedad y, por supuesto, controlarlas y que conozcan la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de salud pública, damos énfasis a una responsabilidad colectiva que está en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que tenemos que brindar atención a toda nuestra comunidad, ¿no? Especialmente en ese modelo biopsicosocial. Es lo que dice la Constitución. Miren, esta Constitución. Entonces, para ello, tenemos que ver y cuidar a nuestra población con una buena prevención y dar énfasis en la prevención primaria. Y esto es un trabajo solo del Ministerio de Salud, es un trabajo que tiene que intervenir. Si estamos hablando de leptospira, ¿quiénes tienen que intervenir? Tiene que venir de la parte agraria, ¿no? La parte también de alcantarillado, la municipalidad, porque generalmente esto se va a deber a brotes que se dan por acúmulo de agua, especialmente en desagües. ¿Contaminados con qué? ¿Con la orina de qué? Señoritas, señores, ¿la orina de qué? De roedores. Animales infectados. Muy bien, de ratas, ¿no? De roedores. Inclusive ese roedor que están usando todos los niñitos en las mochilas, ¿cómo se llama? El capibara, doctora. También es responsable de la leptospira. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso las funciones de la salud pública, tenemos que valorar a nuestra población, especialmente cuáles son las políticas de salud que se están brindando en cualquier región, en cualquier país donde se encuentren, ¿no? Tenemos que mejorar esos problemas de salud. Por ejemplo, somos un bolsón de tuberculosos. Y pregunto, ¿estamos captando los sintomáticos respiratorios? No. Si somos un bolsón de tuberculosos, cuando llegan a nuestro centro de salud, pues ya llegan MDR, XDR. ¿Y qué pasó? Como le digo, ¿qué pasó con los contactos? ¿Por qué llega tarde? Y no está llegando personas de los socioeconómicos bajas. Están llegando alumnos, están llegando médicos, están llegando profesores, arquitectos, ingenieros. Entonces, ¿qué está pasando con ellos, no? Entonces, hay que identificar, de resolver y sobre todo, pues, ver las estrategias de dar la promoción y protección de salud pública. Una parte de promoción y de protección es no al consumo de cigarro. En el consumo de cigarro que han puesto en la cajetilla, Causa cáncer. Cáncer de pulmón. Las cáncer, enfermedades. una persona que creo que está medio cuerpo muerto, una calavera y todo lo demás. ¿Y qué haríamos para la hipertensión? ¿No? Porque tendría, o para la diabetes, tendría que poner a alguien dializándose. Eso no puedes, no podemos colocar eso. Pero sí podemos hacer la prevención con el consumo de los octonos, no el azúcar, no la sal, porque estamos dando la protección a las personas. También la salud pública es muy importante para la prevención directa de lo que son los brotes, de manejos en desastres y otra crisis. Por ejemplo, el 31 de mayo, pregunta de examen. La pregunta de cultura, ¿por qué en el Perú se tiene un día especial el 31 de mayo? Por el terremoto de Yungay. Perfecto, muchas gracias por el terremoto Yungay. Entonces, no celebramos el día de los terremotos, como dijo un ministro, sino hacemos una sensibilización a toda nuestra comunidad para estar protegidos. Por ejemplo, ya da miedo cada vez que cojo un celular, el Facebook, o cojo cualquiera de estas páginas y sale terremoto 8.8 que se espera en el Perú, terremoto 5.57, terremoto, o sea, ya da pánico, ¿ver? Pero si algo dicen, hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Entonces, también en brotes, miren lo que se está viniendo, el dengue, pero lo que se está enfatizando en el Ministerio de Salud es que se está dando mucho enfoque a lo que es la leptospira. Se está viendo de casos de 15, 3, 4 tienen leptospira, que unos pueden ser sintomáticos, otros pueden presentar fiebre y terminar, ¿qué? Con una hemorragia y morir esa persona, ¿no? Entonces, claro que si lo captamos rápido, vemos y se le da su antibiótico respectivo a esa persona, se puede salvar. Porque en el dengue se da antibiótico
No, jóvenes? la enfermedad es viral. No, Porque es pero virus. es un virus. ¿Virus será antibiótico? No, pregunta examen, no. También la salud pública es para ver pues la previsión del servicio de salud, ver la calidad, los resultados, estamos atendiendo bien, generalmente las pruebas de laboratorio están bien y sobre todo también ver las estrategias y servicios de salud pública. Tenemos establecimientos de salud con gran accesibilidad y de acuerdo a nuestra población. Estamos respondiendo a las necesidades de nuestra población y las intervenciones de salud pública en higiene alimentaria. ¿No? ¿Por qué la gente a lo mejor vende en tal sitio o en otro y no distinguimos? ¿Ah? Porque han hablado hasta que una cadena que hace un pollo crocante, habían ratas. ¿Y qué tal si esas ratas orinaban encima de la comida que se está dando? Igual que las hamburguesas y también los mercados. Cierran todo y hay pues ratas por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado el control de aguas. Esas aguas que llevan los camiones cisternas realmente estarán bien, tendrán las condiciones salubres para la persona que lo consume. Ojo, el saneamiento ambiental, las basuras, el ruido, no la contaminación ambiental, tenemos que verla. La acción comunitaria, la salud pública tiene que ver la acción comunitaria, porque no solamente es que ustedes como médicos van a decir, por favor, cuídense, vacúnense, sino la comunidad tiene que estar enterada. Tenemos que estar todos en conjunto para poder mejorar la salud y la prevención. La mejor prevención de las enfermedades, ¿cómo es? Que la persona conozca, que se laven las manos y sobre todo que se inmunicen, se vacunen y conozcan la enfermedad, ¿no? Si la persona en sí no conoce la enfermedad, no le explicamos, la persona no va a saber cómo cuidarse. Y sobre todo hacer la vigilancia de la salud pública. Si vemos que están aumentando los casos de leptospira y se están intermezclando con los casos de dengue, pues hay que ver a una buena vigilancia, la toma de muestra, ¿no? Tomar la toma de muestra, seguir al paciente y ahí vemos la historia natural de la enfermedad, cómo se presentó. Entonces, cuando hablamos de la historia de la enfermedad, es un proceso muy importante. Es un proceso que te describe cuál es la secuencia, el curso de acontecimientos que se presenta en una persona, ¿no? Y por supuesto que llega hasta que la persona puede ser recuperado, puede rehabilitarse, puede tener secuelas, puede tener como chikungunya, ¿no? Que significa doblado, la cronicidad. La chikungunya también puede llegar a la cronicidad o bien puede llegar a la muerte. Por eso se llama historia natural de enfermedad, cuando nosotros describimos la enfermedad sin intervención médica, ¿no? Se describe la enfermedad bajo una atención médica. Esto sí ya sabemos que si viene una persona con un dolor a nivel de hipocondrio derecho, ictérico, ¿de qué podríamos hablar? Enfermedad hepática. ¿Cómo? Enfermedad hepática. Infecciones hepáticas. Muy bien, enfermedad hepática, ya lo saben. Todo me duele, hipocondrio derecho, me cojo acá, estoy ictérica, mal. Ya pienso en enfermedad hepática, ¿no? Desde una ictericia, producida ¿por qué? Por una hepatitis, una letospira, o por qué no decirlo, hasta un cáncer, ¿no? Entonces, todo ello es la historia natural de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de historia natural de enfermedad, hablamos de que Burner introdujo este concepto cuando hablaba de enfermedades infecciosas, ¿no? Posteriormente, Clark y Label, pero ya que esto tenía que correr mucho a lo que es la prevención de la salud. Pero ¿cómo prevengo la salud si yo no conozco cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿No? Entonces han sido conceptos que se han estado presentando. Yo les pongo un ejemplo. ¿No creen que el que mejor hizo la historia natural de la enfermedad fue un peruano que dio su vida? ¿De qué me refiero? Sí, es Daniel Alcides Carrión. Así es, Claro, Carrión. Sánchez en es, Chismón. muy bien. En esa época decían enfermedad de la roya, la verruga peruana, pero ¿qué tendrá? Mira, tiene fiebre, malestar, le van a hacer unas verruquitas. Entonces, ¿qué hizo Carrión? Carrión se inoculó. Hizo el historia natural de enfermedad. Por eso ya sabemos que si una persona vive en ese sitio, que es una zona endémica, tiene la picadura de tal vector, va a desarrollar ciertas enfermedades que al final puede terminar pues en una verruga, puede terminar en una ictericia y puede terminar en un desastre final y fallecer la persona si no tiene el tratamiento adecuado.
Entonces, con todo ello, si no conocemos la historia natural de la enfermedad, no podemos hacer la prevención, ¿no? Y siempre decimos que para ver esta historia natural de la enfermedad, tenemos que tener este proceso dinámico. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el huésped? ¿Y quién es él? ¿Y dónde es el ambiente, no? Eso generalmente es fundamental para que yo vea cuáles son las causas y sobre todo determinar ese estímulo de la enfermedad. Porque nosotros somos supuestamente sanos, pero para que estemos con mal, tengamos fiebre, decaimiento, dolores, es porque algo ha estimulado nuestros factores inmunológicos para desarrollar la enfermedad. Hemos sido agredidos. Por lo tanto, cuando conocemos la historia de nuestra enfermedad, pues ya podemos entender cómo hacer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. ¿Bajo qué? Bajo conocer cómo se desarrolla esta enfermedad. ¿Cuál es la ventaja de conocer pues, la historia natural de la enfermedad? Bien, en aquellas épocas donde estaban todos estudiantes de medicina y a través de un cadáver, pues decían de qué había fallecido, estudiaban, identificaban qué enfermedad podía ser, cómo se fue este proceso mórbido, cómo empezó ese paciente, qué edad tenía, desde cuándo está enfermo y sobre todo ver los hallazgos, ¿no? Los hallazgos y ver cuál fue el problema relevante identificado de que esa persona fallezca. A lo mejor nos van a decir que estuvo en contacto con una persona en TBC, estuvo en contacto con otra persona con enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Y establecer el momento oportuno para poder hacer las medidas correctivas y no solamente al paciente, sino a toda su familia, ¿no? Pero en este caso el paciente ya falleció. Entonces, cuando hablamos de determinantes de la salud, decimos que una enfermedad no es que producida por una sola causa, sino en su gran mayoría es multicausalidad. ¿Por qué multicausalidad? Porque hay que ver los estilos de vida, ¿no? Una persona que no se alimenta bien, que fuma, tiene una vida de ocio, se droga, ¿no? Y dependiendo en qué trabaja, el estrés y todo lo demás es fundamental para que haga la enfermedad. La biología humana, por supuesto, ¿no? Y si no tiene un establecimiento de salud que le hable de la prevención sumada al medio ambiente, son determinantes para que hagamos la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de factores de relación causal. ¿Cuál es la probabilidad, la secuencia temporal y la dirección en las cuales van a presentar todos estos acontecimientos para ver cuáles son los factores para que dé la enfermedad? La probabilidad, nosotros podemos decir que la probabilidad es como la asociación. Estará asociado, supongamos, ¿no? Se asocia el consumo de, el tomar hormonas con cáncer de mama. Las hormonas femeninas consumidas en forma externa estará asociado a cáncer de mama. Entonces vemos si el valor P, que es menor de 0.0001, decimos si existe una asociación. Si no, no hay asociación. O si vemos también el valor de confianza o el chi cuadrado. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos pues, los estudios analíticos. Ver la secuencia temporal. A mayor tiempo, mayor dificultad, ¿no? Entonces, a mayor tiempo tienes la mayor dificultad para ver quién ocasiona la enfermedad, para los estudios de casos y controles. Yo le digo, el señor comenzó a beber cuando tenía 13, 14, no, cuando tuvo 15 años, no, a los 18, no sabemos cuándo hizo su daño hepático. Y también a mayor tiempo, mayor dificultad. Si un paciente con una tuberculosis de 3 cruces, no es igual que yo atienda a un paciente con una tuberculosis de 1 cruz. Entonces, siempre existe una relación causal y la dirección, ¿no? La dirección que a través de esa causa que está a producir el efecto de la enfermedad está por una consistencia, por una fuerza, por una coherencia, una especificidad y sobre todo ver la verificación predictiva positiva, que la vamos a estudiar a continuación. Entonces, cuando hablamos de los criterios de causalidad, estamos hablando de la fuerza asociación. Quiere decir que hay una relación entre el factor de riesgo y de enfermedad. Y cuando hablamos de fuerza asociación, ¿qué medimos? El riesgo relativo.
porque estamos viendo la incidencia de la enfermedad. Entonces, si yo digo que consumir gaseosas me va a dar diabetes, existe una asociación. Y voy a ver en qué momento del estudio la persona va a tener pues la diabetes. Eso significa fuerza de asociación. La consistencia es cuando la misma asociación se repite en varias situaciones, ¿no? Distintos investigadores van a decir que existe una consistencia en lo que son los criterios de causalidad, porque se ha visto que no son los estudios realizados, se ha visto que el consumo de gaseosa, el tomar jugo de frutas enlatado, el tomar diversas situaciones dulces, te va a condicionar que la persona tenga una predisposición o esté asociado a tener diabetes. Y la especificidad te dice que una causa conduce a un efecto único y no a otros efectos múltiples, ¿no? Si yo estoy asociado a lo mejor a tener pues el virus del dengue, no voy a tener una leishmaniasis, ¿no? Tengo mi virus de dengue, voy a ser mi enfermedad de dengue. Y ver la secuencia temporal. Acuérdense que la presencia y la causa preceden el tiempo y la aparición del efecto. A veces nosotros tenemos una enfermedad y realmente a un cáncer y lo vemos recién los signos y los síntomas con la enfermedad ya se presentó, ¿no? Pero la causa, cómo fue debido al cigarro, debido a cuántas intenciones para que una persona tenga cáncer, no lo sabemos. Pero si realmente podemos predecir que fumar me va a dar cáncer, pues evite el cigarro, ¿no? Evite el consumo. Si el alcohol te va a hacer una cirrosis, también. Si él no está vacunado con hepatitis B y tu hepatitis B vas a terminar con una cirrosis, también. Entonces, miren lo que es secuencia temporal. Y la plausibilidad, ¿no? Que significa la factibilidad biológica. Es una hipótesis en las cuales tenemos que ver por conveniente o suponer que en la parte biológica es importante que esté presente este vector a través de la persona para que desarrolle la enfermedad. También viene el gradiente biológico. A mayor exposición, mayor riesgo. Si yo estoy trabajando con rayos X, voy a tener mayor riesgo de tener una enfermedad, ¿no? Entonces, me estoy exponiendo a esa situación. Y la coherencia. La coherencia significa que hay una relación que no puede ser contradictoria. Las interpretaciones que observamos, también por la historia natural de la enfermedad, lo va a ver una persona, lo va a ver otra, porque la causa que yo tenga que me ha picado un flebotomo, voy a retener dicha enfermedad. No por un flebotomo voy a tener una difteria, ¿no? Es distinto. Y el experimento. Siempre hay un experimento en la causalidad, se evidencia a través de un experimento o semi-experimental en las cuales yo creo hipotéticamente que esta enfermedad es debido a tal situación. Experimento. Y la analogía, ¿no? Es una relación en nuestros factores de riesgo que siempre va a decir que con estas enfermedades siempre hay una asociación a que tenga la enfermedad. En la visión del mundo, en el siglo XX, ¿qué te decían? Si tú tienes un pie que tiene dicha enfermedad, ampútalo, ¿no? Creían que el modelo era un modelo biomédico, como una máquina, ¿no? Si tienes una enfermedad dental, repáralo con una máquina, saca esa pieza que tú tienes, ¿no? Y reemplázala por otra. Pero tampoco no es así, porque hay que ver la vida de la persona, ¿no? Es muy difícil que uno tenga una enfermedad y que tiene que amputar y que sacar, ¿no? Entonces, hasta una simple operación, por más operación que uno la crea simple, es grave y peligrosa y también ve la causa que va a la persona en su parte espiritual, en su parte de sí mismo, ¿no? Al tener un corte a nivel abdominal, a nivel del brazo, a la espalda, columna, entonces hay una pérdida. Entonces era el modelo biomédico. Pero en el siglo XXI va a haber otro modelo. Entonces, a través de eso se presentó paradigmas en salud. El modelo biomédico que te dice que salud es solamente ausencia de enfermedad. El cuerpo es como una persona y tenemos que verle de una forma aislada, ¿no? Entonces, el sistema de salud es un sistema reactivo y se puede recuperar. En cambio, cuando hablamos de un modelo integral, pues viene el modelo de cuidado integral, se habla que salud tenemos que ver la parte biopsicosocial.
y espiritual en relación ¿con qué? Con el medio, ¿no? A la persona no la podemos ver sola, sino podemos ver cómo se desarrolla, dónde vive, cuál es la parte psicológica y social que tiene esa persona, ¿no? Entonces dice que existe una biodanza de intercambio entre el universo y esta persona, ¿no? Y por supuesto, en el modelo integral te dice que no es una sola causa que te puso enfermedad, sino son multicausalidad. Y sobre todo, siempre tiene que existir que la parte preventiva, basándose en la promoción de estilos de vida, no como el sistema reactivo en los cuales hay que ver la parte de recuperación y punto, sino hay que ver antes la prevención de la enfermedad. Por eso es que la Berly Clark comenzaban a través de este modelo de historia natural de la enfermedad, comenzaron a hacer estudios que este modelo no solamente tenemos que ver la enfermedad infecciosa, sino también enfermedad crónica, ¿no? Si yo tengo un virus, voy a tener una enfermedad aguda, pero también si yo consumo carnes y otras, puedo tener una gota, ¿no? Entonces, son estudios que se han dado de la relación de los niveles de prevención. Y eso es lo que llamamos salud pública, ¿no? Esta forma de políticas para las mejores políticas sanitarias de prevención. Entonces, la Clark dijeron de que teníamos que enfatizar mucho en la prevención primaria, eliminando el riesgo, modificando el comportamiento de la persona y establecer un equilibrio entre el agente, el huésped y el ambiente. Y acá sale en este famoso cuadro que ustedes ya conocen, cuando hablamos del periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿no? El periodo prepatogénico donde todo médico quiere estar, ¿no? Queremos fomentar la salud, dar la protección específica a través de las inmunizaciones y es lo que llamamos prevención primaria, ¿no? Primero el fomento de la salud, enseñarles que lo primero que tenemos que hacer es el correcto lavado de manos para prevenir las enfermedades, ¿no? Y posteriormente ver el consumo de alimentos y así sucesivamente. Pero viene la parte patogénica, donde sí es la intervención del médico 100%, en los cuales vamos a ver desde cómo va el curso de la enfermedad para poder ver cuál es su periodo de latencia, cuándo va a ser sus cambios tisulares, cuál va a ser estos cambios de signos y síntomas, cómo vas a detectar al fin ese defecto o esa lesión que vamos a tener a nivel del hígado, a nivel del riñón, para que la persona pueda quedarse con una enfermedad crónica o bien una enfermedad que va a llevarle a la muerte, ¿no? Entonces, estos cambios que se presentan es una interacción, un estímulo. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, cuando hablamos de la historia natural de enfermedad, estamos hablando de algo que usted tiene que conocer perfectamente. Y ahí vienen estos niveles de lo que llamamos niveles de prevención, ¿no? Estos niveles de prevención que hemos hablado, donde no queremos llegar tanto a la parte de prevención terciaria o la prevención, pues, secundaria, sino queremos llegar a la prevención primaria. ¿Puedes darle el otro? En la otra diapositiva. Entonces, cuando hablamos de este proceso de salud y enfermedad, queremos hablar de algo muy importante, ¿no? De estos dos grandes periodos que se presentan en una enfermedad, tanto en la etapa prepatogénica como en la etapa patogénica. Entonces, cuando hablamos de esa etapa prepatogénica, generalmente es el desarrollo donde realmente existe un desequilibrio, se puede decir, donde estos agentes causales, el huésped, porque no es igual de una enfermedad en un niño que un adolescente o un adulto mayor. Depende de la cantidad también de las bacterias, depende también de los virus que nos están agrediendo y qué tipos de virus puede ser o qué tipo de bacteria. Entonces, ese estímulo que da la enfermedad que nosotros a veces dejamos pasar, ¿no? No tenemos síntomas, pues estamos en una enfermedad. O en caso contrario, ya tenemos toda esa parte presintomática. Me siento mal, me duele la cabeza, creo que tengo fiebre. Esa es la parte prepatogénica. Al llegar realmente a etapa patogénica, donde realmente
es cuando aparece en sí la enfermedad, ¿no? Donde hay una serie de etapas finales que queremos llegar a la persona para poderla tratar y curarla. Y esto se ve, señores, es pregunta de examen, tanto en etapa infecciosa o en etapa o enfermedades crónicas. ¿Puede darle otra, por favor? Entonces, acuérdense que los niveles de prevención siempre tenemos que llegar antes de que la persona haga la enfermedad, cuando existe ese equilibrio entre el ambiente, el huésped y la persona, ¿no? Y sobre todo, no destruir ese binomio que hay. Pero en etapa de prevención sí existe dos periodos. La etapa, por la otra, señorita, por favor, prepatogénica y la etapa patogénica. Y ahí viene algo muy importante en etapa patogénica, ver cuál es este agente agresor, ¿no? Agente agresor, que es, pues, ver cuál es la resistencia, la susceptibilidad y la inmunidad. Un momentito, por favor, me está llamando como he hecho mi queja, un ratito. Cuando hablamos de resistencia, susceptibilidad e inmunidad, ¿puede darle el otro clip, por favor? Entonces, cuando hablamos de resistencia, depende de la propia persona, ¿no? Depende de estos factores que siempre están rodeados a la persona. Depende de esa defensa que tiene. Por eso decíamos, es una defensa de un niño recién nacido que un niño de 4 años o de una persona de 20. Depende de la resistencia de la persona en las cuales vamos a permitir que si no tiene buena resistencia van a aparecer la multiplicación de estas bacterias, de estos agentes, sumado a ella a los factores genéticos que conlleva a este estilo de vida, al estrés. ¿Está vacunado? ¿No está vacunado? Todo eso suma y eso se llama la resistencia. O la resistencia natural después de los anticuerpos que uno trae cuando uno ya nace. Y la susceptibilidad, ¿no? La susceptibilidad que tiene cada persona para poder responder adecuadamente frente a un agente agresor. Ustedes miran, sí, doctora, pero a veces como unos han tenido COVID, otros han tenido COVID, otros no han tenido COVID y otros no les ha dado. Eso depende de la susceptibilidad, de la resistencia y sobre todo también hay que ver la inmunidad, ¿no? Esa resistencia que está asociada a los anticuerpos para ver si ya tuve yo antes la enfermedad. Si ya tuve antes la enfermedad, pues ya no me va a dar. Pero depende ahora qué tipo de enfermedad te dio y cuál es el agente agresor. Ustedes me pueden decir, doctora, primero dio dengue. Sí, pero hay que ver si fue el virus dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Igual le puedo decir, me dio leptospira, sí, pero ¿cuál fue el agente agresor? ¿Cuál es? Tienes un montón de virus que te da la leptospira, como decir, tienes un montón de alumnos, pero un montón de docentes, pero ¿quién fue? Doctor Guillén, el doctor Delfín, ¿quién? Son docentes, es igual, tienes un agente agresor que la leptospira, pero ¿cuál es el tipo de leptospira de que te está agrediendo? Y te puede dar pues tanto una inmunidad pasiva, una inmunidad activa, dependiendo de la resistencia de la persona. La próxima, por favor. Y la antigenicidad, ¿no? Es la capacidad, pues, de inducir una inmunidad específica que tiene propia la persona y, por supuesto, la vulnerabilidad que tenemos todos, ¿no? De ser vulnerables y que podemos estar afectados no solamente por agentes químicos, ¿no? Agentes físicos, sino en sí los anticuerpos que nos faltan hacia nosotros. Y la efectividad, que es la capacidad que tiene el agente infeccioso para alojarse y hacer la enfermedad, ¿no? Eso se llama infectigenidad, aparte de la patogenicidad, que es donde el agente infeccioso, ¿no? Produce la enfermedad. Y eso es lo que no queremos llegar, ¿no? Es decir, este agente es muy patógeno, ¿no? El virus del cólera tiene una patogenicidad muy marcada. Y la virulencia es cuando ya pues llega a esos casos de infección continua, por favor, graves o fatales y la persona fallece. Entonces, cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, cómo se han presentado los hechos, yo quiero llegar a la población vulnerable, ¿no? A esa población vulnerable a la que tenemos que fomentar la salud, la forma preventiva, la promoción de salud y sobre todo inmunizarlos. Para que cuando llegamos a la prevención secundaria, no solamente mejoremos la parte sintomática o presintomática, sino que en la prevención terciaria rehabilitemos a la persona, ¿no? Realmente llegue de nuevo a trabajar
y estar en su propia comunidad o familia. Continúe, por favor. Cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, ya lo hemos visto este cuadro, entonces hay que ver cómo es antes de que suceda la enfermedad. No es equilibrio que se produce entre la gente, el huésped y el ambiente. Hay que enseñar la prevención primaria, el fomento de la salud, enseñarle a la persona y la protección específica a través de vacunas u otros. Y cuando tenemos el diagnóstico del curso de la enfermedad, ¿no? Hay que llegar a un tratamiento oportuno, diagnosticar precozmente. Ya no voy a diagnosticar cuando la persona ya tiene una tumoración, donde ya tiene metástasis, no, sino llegar a enseñar a la persona a detectarse, tener cualquier cambio, acudir al hospital, acudir al centro de salud, ¿no? Entonces, tenemos que darle un tratamiento diagnóstico precoz, un tratamiento inmediato. No es igual tratar a una persona que tiene 3 cruces de TBC a que tenga una cruz. Entonces, hay que actuar en ese periodo de latencia. Por eso es muy importante la epidemiología, con quién estuvo, cuál fue su contacto, no cuándo empezó, de dónde viene, cuál es la parte endémica. Y ya puedo atacar y ver la forma de latencia para que la persona no llegue a una cronicidad y pueda morir, ¿no? También limitando el daño, cuál es el cambio tisular, cuáles son estos signos y síntomas. Como ya conozco la enfermedad, me está diciendo, ojo, puede ser diagnóstico diferencial de otras enfermedades, y limitar el daño para posteriormente hacer la prevención terciaria a rehabilitarlo, ¿no? Rehabilitar a la persona y que no, pues no lleguemos a esta parte fea que es la muerte. Continúe, por favor. Entonces, cuando conocemos perfectamente la historia natural de la enfermedad, acuérdense, no solamente hablamos de enfermedades agudas, sino hablamos de enfermedad crónica, ¿no? Por eso lo más importante es detectar la enfermedad oportunamente, haciendo tamizajes. ¿Qué quiere decir un tamizaje? ¿No? Haciendo unas pruebas que les puedo decir, les puedo sacar ahorita un dosaje de glucosa a todos ustedes. A lo mejor no saben ustedes que están haciendo diabetes. Les puedo sacar un perfil hepático y lipídico, sacarles la prueba lipídica, tienen pues colesterol y todo lo demás alto y ustedes no saben, ¿no? O las personas, las mujeres, ¿no? Debemos sacar un Papá Nicolau y las personas no saben que ya están teniendo inicios de un cáncer. O al simple hombre, ¿no? Al hombre, que le da vergüenza hacerse una antígeno prostático. O bien sacar, ir al médico, al urólogo, ¿no? Para que le haga un tacto. Es importante. Ahora que estamos haciendo, porque hay 5 tipos de cáncer, 5 tipos de enfermedades que está dando muchas énfasis en el Ministerio de Salud. 1, leucemia en niños. 2, cáncer del útero. 3, cáncer de mama. 4, cáncer de próstata. Y 5, cáncer de colon. Por eso es que a todos los hombres de 40 a 60 años se les está sacando una muestra gratis de ¿qué? De heces para buscar sangre oculta en heces. Es lo que se está viendo ahora. Ustedes dicen que está bien o mal, ¿qué pueden decir? Que está bien porque es prevención. ¿Y eso que dijimos, cómo se llama? ¿Un TAMI? Saje. ¿No? Muy bien. Eso es lo que vamos a preguntar a todos ustedes. Continúe, por favor. Milene. Entonces, cuando hacemos la historia natural de enfermedad, ya sabemos quién es la persona susceptible, ¿no? A qué está expuesta. Un joven de 30 años que va a Madre de Dios en busca de oro o en busca de poesía de oro, ¿a qué estaría expuesto? Muy bien, Elvis, intoxicación por mercurio. ¿Qué más? Está buscando oro, mercurio, intoxicación. ¿Qué más? Muy bien, enfermedades tropicales porque está entrando a un sitio donde no paramos. Dengue, otra enfermedad. Fiebre amarilla. Psicosis. ¿Cuál? Zika. ¿Cuál? Milagritos, ¿cuál?
¿Puede ser la Zika y chikungunya? Zika, chikungunya, leishmaniasis, oropouche, pero oropouche no más que todo es ahí leishmaniasis son. Entonces, a eso está expuesto a ello, muy bien. Y en enfermedad subclínica dependen los cambios patológicos que a veces vemos, ¿no? En el periodo de latencia, en el periodo de incubación, que está incubando algo, ¿por qué está incubando? Entonces, por eso es importante ver la epidemiología y la historia natural de la enfermedad, decir de dónde viene, cómo viene, para poder ver pues esa parte de signos y síntomas que al final vamos a poder ver en la forma clínica qué enfermedad tiene. Muy bien. A ver, por favor, la siguiente. Ya la estoy fastidiando mucho a Milene, mis disculpas. Entonces, como ya conocemos la etapa de la enfermedad, hemos hablado de esta interacción, esta detección cuando hacemos un tamizaje, ¿no? Hacemos un tamizaje, le voy a hacer la prueba de, toma la presión arterial a todos, a ver, y veo que 10 están con presión alta. Entonces, ojo, estás con tu presión alta. Entonces, hay que tomar las medidas preventivas. O les tomo, realmente nos hemos ido de paseo, hemos estado viendo un lago y comienzan con fiebres, ¿no? Y malestar, hemos estado al largo de ríos, al lado de un charco, al lado del mar, y ¿qué podemos estar incubando? Podemos tener un periodo de latencia o un periodo de incubación, ¿no? Entonces, el periodo de latencia, ¿qué es? Es el tiempo que transcurre de la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, ¿no? Entonces se le picó el sacudito, se fue a la selva, se fue a un lado, le picó el sacudito y es el tiempo que la persona, ¿no? Transcurre hasta que se vuelve infecciosa y ya está con infección. Si el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona presente los síntomas. En el periodo de latencia, el sacudito le picó, está en Piura, llega acá, todo contento y feliz. Después de 4 o 5 días estoy mal, me siento decaído, creo que es gripe y comienzo con mi malestar, ¿no? Comienzo a tener a lo mejor unas petequias muy, muy sencillas, muy simples y al final que estamos hablando que está incubando la enfermedad. Y por supuesto también en enfermedades no transmisibles como crónicas también existe este periodo, ¿no? Hasta que la persona presente los síntomas. Entonces, ¿qué pasa una persona que tiene diabetes? No tiene, está en su periodo de latencia, ¿no? No lo siente. Pero cuando ya en su periodo de incubación, cuando dice tengo mucha, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Lipodipsia, lipofagia, ¿qué más? Poliuria. Lipodipsia, polifagia, Entonces, poliuria y pérdida de peso. muy bien. Entonces, ojo, ¿qué tiene? Está haciendo una diabetes. Pero en su periodo de latencia no lo pudo captar, ¿no? Pero ya en el periodo de incubación, donde recién tiene sus síntomas. Continúe, por favor. Para ello, hay que ver quién es la persona susceptible a que tenga la exposición de la enfermedad para llegar a la parte subclínica y clínica, ¿no? Hemos hablado en el periodo de incubación, donde está el periodo de latencia, y sobre todo ver el periodo infeccioso, donde la persona ya realiza la enfermedad. Entonces, a través de estos signos y síntomas, ya decimos qué enfermedad tiene, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Por la historia natural de la enfermedad. Continúe, por favor. Entonces, en etapa prepatogénica hay que jugar mucho y ver quién es la gente, el huésped y el ambiente. Sigamos, en dónde desarrolló, quién desarrolló y en qué tiempo desarrolló. En etapa patogénica tenemos una parte reactiva y sobre todo una etapa pues, clínica, subclínica, una etapa avanzada y la etapa resolutiva. Bien, esa persona sana o bien deja secuelas o llega a la muerte. Entonces nosotros queremos que en esta etapa patogénica no llegue a la parte clínica, sino sería excelente llegar a la parte de pródromos, en la parte subclínica, para poder detectar la enfermedad. Y eso es a lo mejor con tamizaje, a lo mejor con una prueba de diagnóstico temprana, en los cuales yo tengo un poquito, voy a hacerme mis exámenes médicos de rutina y encuentran, ojo, una lesión ya por endoscopía, una lesión pues sangrante a nivel de estómago, ¿no?
Entonces ya te está diciendo, mira, que tienes una gastritis, una úlcera, ya tienes algo, que a eso queremos llegar. Continúe, por favor. Entonces, en periodo de incubación, acuérdense que es un periodo en los cuales, muy distinto, miren los periodos que estamos hablando. El periodo de incubación, no, es ese tiempo que transcurre desde que el individuo esté infectado, ¿se acuerdan? El individuo está infectado y inicia sus signos y síntomas. Por ejemplo, el periodo de incubación, dices, pregunta examen, un periodo de incubación largo, ¿cuál es? Mayor de 15 días. Mayor de 15 días, como la TBC, el SIDA, ¿no? El VIH. El VIH dice, bueno, estoy con una persona, no me pasó nada, 10, 20, saco para 2 meses, 3 meses, pero hay un periodo de ventana que dura hasta casi menos de un año. Entonces, un periodo de incubación largo. Un periodo de incubación mediano, por ejemplo, la tifoidea. Yo consumí, ¿no? Y después, o como el dengue, ¿no? Un periodo de incubación en los cuales he hecho todo mi periodo de latencia y todo lo demás, y luego hago mi enfermedad. A los 7, 14 días tienes el dengue, tienes la tifoidea. Y un periodo corto de incubación, es el más rápido, es el cólera. Yo tuve la oportunidad de, en esa época el cólera estaba en el hospital general, y estaba en mi internado y llegaba al hospital general de Arequipa, llegaba el papá trayendo a la hija. A las 2 horas llegaba el papá trayendo a la esposa. Y al momento lo miraba, ¿quién era el señor? El papá. O sea, en menos de 3 horas el señor hizo su cuadro de cólera, con vómitos y diarreas. Por eso nunca me olvido que el periodo de incubación cortísimo es cólera. Pregunta examen. Y el periodo de pródromos es cuando una persona dice, ¿qué tengo, no? Tengo fiebre, cefalea, me siento mal, pero ¿qué tendrás? Pues tendrás dengue, ¿qué estará pasando? A ver, por favor, la otra. Y el periodo de transmisibilidad, ¿no? En lo cual es cuando el periodo durante el individuo es infectante. Y es infectante, señores. Ya comienzo a transmitir la enfermedad. Entonces te dicen, desde que aparecen los pródromos, ¿no? Ya comienza a transmitir, no transmite enfermedad, sino yo ya estoy incubando mi enfermedad, estoy con mi dengue adentro, me pica el zancudito y le pica a la otra persona y le pica a la otra persona y es el dengue, ¿no? En todo el periodo, desde que tengo náuseas, vómitos, diarrea y sigo, es el cólera, te va a contagiar en todo momento. La sífilis, solamente cuando la persona está contenta, ella contagia a todo el mundo porque no ve, pero se vuelve transmisible cuando tiene esas lesiones, tiene su chancro, ¿no? Lo que llamamos. Cuando es un periodo de incubación muy temprano en hepatitis, la persona realmente ya tiene su hepatitis, se está contagiando, transmite la enfermedad. Y por supuesto, desde el inicio de las convalecencias, la tifoidea, la persona sigue contagiando tifoidea, ¿no? Por eso es que la mayoría dicen cuando no están bien lavadas sus manos y una persona que es portador de la tifoidea, la salmonela, pues va a contagiar y va a desarrollar la enfermedad en otra persona, es transmisible. Por eso siempre hay que lavarse las manos, ver dónde consume su comida, dónde la obtiene, cómo está, quién la cocinó, quién la preparó y todo hay que ver. Y el periodo terminal, pues, es cuando ya evoluciona bien a la convalecencia, se cura o llega a la muerte. Continúa, por favor. Entonces, todos estos periodos que hemos hablado, Milene, por favor, ¿no? Digamos en la etapa que hemos hablado, la etapa prepatogénica, que siempre tiene que existir un equilibrio en todos ellos, sigamos, por favor, entre el huésped, el ambiente, la gente, sigamos, y ver la etapa, no, antes, ver la etapa, el ambiente, ¿no? Cuando hablamos del ambiente hay que ver dónde se desarrolla una enfermedad, qué etapa física, ¿no? La parte sociocultural, dónde vivía, cómo estaba, si fue a la selva, si fue a la sierra, si fue a la costa, si fue a la altura, dónde obtuvo la enfermedad. Ver también esa etapa de interacción entre el ambiente, el huésped y la gente, ver cuándo se rompió, cuándo se inició esta enfermedad, cuando hay una ruptura esta triada, y por supuesto ver esa etapa del estímulo de la enfermedad.
cuando esta persona comienza ya a reaccionar por tener ese agente agresor, siendo él el huésped. Continuemos, por favor. Entonces, en la etapa patogénica llegamos a otra etapa. Continúe en la etapa subclínica, continúe, llamada patogénesis temprana y por último la patogénesis. Entonces, en la etapa subclínica generalmente uno lo hace ya por exámenes, ¿no? O manifestaciones clínicas que ya sabe que puede tener la persona porque ya conoce la historia natural de la enfermedad, ¿no? Ya tenemos ya estos cambios que se presentan a través que lo podemos detectar por pruebas de laboratorio y decimos que ya se estableció la enfermedad. Continúe, por favor. Y cuando ya desarrolla la fase clínica, ya pues ya vemos signos, síntomas, hasta que lleguemos a ver cómo se desarrolla la enfermedad de acuerdo a la resistencia, inmunidad de la persona. Ahí viene de edad y todo, nutrición y todo para que la persona pueda defenderse de esa enfermedad, ¿no? Y puede llegar a la recuperación total, cronicidad, incapacidad o puede fallecer la persona, digamos. Entonces, sigamos, por favor, Milen. Lo que queremos en estos niveles de prevención, tenemos que dar la prevención primaria, ¿no? Promocionar la salud, el simple hecho de que toda la comunidad tiene que saber cómo está la enfermedad y qué riesgo tienes es la promoción de salud. La protección, pues, por supuesto, inmunizarla, vacunarla, darle tratamiento, darle la parte preventiva, ¿no? Educar. Si yo no educo, yo no puedo limitar un daño en la enfermedad y, por supuesto, inmunizar. En etapa secundaria, sí, ya tratemos el tratamiento, limitamos el daño, y en la etapa terciaria, pues ya viene la parte de rehabilitación y hay que rehabilitarlo bien porque deja secuelas. Y a veces, si no la tratamos bien, inclusive hasta el suicidio y muere la persona por estas circunstancias que no tenía que ver con la enfermedad, sino por la parte pues, psicológica del mismo. Continúe, por favor. Y acá tenemos que la etapa primaria siempre hay que eliminar los factores de riesgo. Por eso te dice no fumes, mira los ortóganos, duerme bien, no te estreses, aliméntate bien. La parte secundaria tenemos que detectar y tratamiento precoz, lo más pronto posible el tratamiento. No llegar, supongamos, a parte de leptospira, que a lo mejor pienso que tiene pues dengue y no le doy nada, y la persona cuando ya saca el examen que es positivo, pues llega ya a lo mejor ya tiene un daño hepático, un daño renal, que tengo que ir a diálisis y la persona fallece, ¿no? A esa etapa no quiero llegar. Y de etapa terciaria, ¿no? Donde tenemos que eliminar pues, la disminución de complicaciones y secuelas que puede tener la enfermedad. Sigamos, por favor. Entonces, ya saben que tenemos que llegar a la prevención. Sigamos, por favor, a la prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, la prevención primaria, el objetivo es más que todo proteger a esa población sensible, esa población en riesgo, a esa población vulnerable. Entonces, hablamos de una prevención primordial, ¿no? En las cuales lo que se quiere es mejorar esa calidad de vida de las personas. Entonces, quiero llegar a ellos a través de qué? De la promoción de salud, ¿no? Sus charlas que van a comenzar a ustedes la próxima semana, en práctica van a dar sus charlas. Si ellos no conocen cómo se desarrolla una enfermedad o qué es la enfermedad, no pueden en sí cuidarse. Las visitas domiciliarias y también donde los pacientes, ver la parte de saneamiento ambiental, hacer la educación de la salud y la protección específica, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo, la nutrición, dar las vacunas. Ustedes son una población en riesgo que necesita una protección específica urgente, ya que no tienen, la mayoría, la gran parte de ustedes, casi un 95%, no están protegidos. Entonces, hay que comenzar con la prevención específica a ustedes. Continúen. Cuando hablamos de prevención secundaria, ya pues es importante limitar el daño, ¿no? Entonces, hay que un tratamiento oportuno, descubrir cómo esta enfermedad para frenar, ¿no? Entonces, ahí sería importante hacer programas de detección temprana, ¿no? Hacer tamizajes, screening, que lo vamos a ver posteriormente, y sobre todo, pues, dar un tratamiento adecuado para que esa persona no llegue a ser la muerte. Y cuando hablamos de prevención terciaria, continúe, por favor. Disculpen.
cuando hablamos de prevención de tamizaje o screening o cribado, estamos hablando de cómo podemos detectar o identificar el factor de riesgo. Entonces, el cribado, acuérdense, no es una prueba diagnóstica, sino el cribado forma muchas partes de prevención primaria, pero sí todas de prevención secundaria. ¿Qué es el cribado? El cribado, pues, puede seleccionar personas que supuestamente son sanas como ustedes y voy a hacer una prueba. A lo mejor una prueba ¿de qué? De glucosa, porque no va a ser una prueba de hemoglobina para ver si están anémicos, porque ya por su fase uno ya sabe si están anémicos o no, pero sí de glucosa. Entonces ahí a un grupo de personas puede detectar a través del cribado, del screening, puede detectar, sí, mira, está haciendo diabetes y sobre todo tiene una hemoglobina glicosilada de 8, quiere decir que la enfermedad ya está en curso. O sea, es una persona diabética que esta persona desconoce y no tiene ni signos ni síntomas, eso desconoce. Eso es un cribado que está, acuérdense, en toda la prevención secundaria y algunas de prevención primaria. Continúe, por favor. Y en la prevención terciaria está, pues, en las cuales queremos reducir el daño que esa persona nos siga con esta enfermedad. Tenemos que entrenarlo, educarlo, reubicarlo, ¿no? Y sobre todo hacer que esa persona vuelva de nuevo a la comunidad y que vuelva a su trabajo, no es lo que se quiere. Sigamos, por favor. Entonces, a través de ello tenemos que conocer la historia de la enfermedad y sobre todo también conocer en la parte cómo es la cadena epidemiológica, ¿no? Cuál es la manifestación clínica, cuál es el agente que lleva a la persona, al huésped a crear la enfermedad, sea más que tú una enfermedad transmisible, y ver las secuencias que vamos a tener a través de la articulación de la transmisión a esa persona que es susceptible para crear la enfermedad. Continúe, doctora, por favor. Entonces, con todo ello, hablamos de unos términos que hemos hablado, que es infectividad, patogenicidad, ya hablamos que la infección. Acuérdense que la infección solamente es cuando este agente agresor se multiplica en la persona, ¿no? Ya hace pues que la persona se vuelve infecciosa y lo que queremos ver, estos factores de propagación de la infección, en los cuales continúe, por favor, estos agentes pueden ser físicos, químicos o otros que va a desarrollar en sí en la fuente de infección. O sea, vamos a ver cómo entra. A ver, ¿qué infección puede entrar por la boca? Bien, entra la boca o la piel. A ver, ¿qué enfermedad entra por la piel? Pregunta examen. En la cadena epidemiológica la vía entrada es la piel. ¿Qué enfermedad sería? Fuente de infección. ¿Hongos? ¿Cuál? Ya, una ¿Hongos? neurosis. Otra, ¿Oropuche? por la picadura. Otra, no, no. ¿Estafilarios? También. ¿El tétano? Leptospira, todo lo que te pican, la leptospira, la leptospira es terrible, o sea, entra usted, se cae ese pellejito de la piel, coge un agua donde está la leptospira lamentablemente y ya se infectó. ¿Y qué enfermedad puede contagiar a otros, hacer un agente infeccioso a través por la puerta de salida? A ver, a través por la boca podemos contagiar a otras personas. Un mecanismo de transmisión puede haber por la boca y contagiar la puerta, es una puerta de salida, la boca. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, Sí, ¿Cómo qué enfermedad? Mononucleosis. salmonella. Salmonela. Por la boca, yo creo que más por las heces. Mononucleosis. ¿No creen que por la boca se llama el COVID? Estornudo, achis, la nariz, boca, tos. Pues usar sus mascarillas, pues. Eso es la pregunta de examen que le voy a dar. A ver, mecanismo de transmisión que salga por la boca y así sucesivamente. Continúe. Continúe, doctora. Entonces acá tiene cadena de transmisión. El agente infeccioso siempre puede ser una protozoario, rickettsia, hongos que ustedes han dicho. El reservorio puede ser un animal, una persona enferma que te va a transmitir la enfermedad.
La puerta de salida que dijimos, puede ser digestiva, genitourinaria, mucosas, conjuntiva, la famosa conjuntivitis viral. Mecanismo de transmisión directa, como han dicho, puede ser contacto físico. A ver, por contacto, sin contacto físico o con contacto físico. A ver, ¿cómo sería? Sin contacto físico. A ver, una transmisión directa por contacto físico, ¿cuál sería? Enfermedad de transmisión sexual. Enfermedades venéreas. Claro. Y sin contacto físico, ¿cuál sería? Sin contacto físico, ¿ya? Y también a través de qué, bueno, en todo lo que está mencionado. Trastorno de enfermedad A respiratoria. través de vectores. Así es. Indirecta, ¿cuál sería? Un mecanismo indirecto, ¿cuál sería? Indirecto porque supongamos la brucelosis, ¿no? La brucelosis es indirecto. O sea, la vaca tiene brucela. Y la vaca ya se contagia. ¿Y la vaca cómo me contagia? Por la leche. Entonces me da brucelosis por esos quesos que no están pasteurizados y voy a tener ya la brucelosis. Otro sería inanimado por los fomites, ¿no? O sea, cojo los niñitos, ¿cómo se contagian? La tos convulsiva y todo lo demás, porque están con el lapicero o el lápiz en la boca y la otra persona se contagia por la boca y todos se contagian. Por un simple lápiz, ¿no? Y a través mucocutánea, ¿cómo sería? Jóvenes. A ver, transmisión mucocutánea, ¿cómo sería, jóvenes? Jóvenes. Por la picadura de mosquito. Virus de papiloma humano. Muy bien. María. Sí, muy bien. ¿No? Entonces, miren, ya saben, ¿ah? Y la vía de entradas, pues, por vía respiratoria, cuando yo estornudo, otra persona estornuda, me contagia. Por la parte digestiva, ¿cómo? Me alimento por comidas contaminadas y voy a hacer mi gastroenterocolitis, ¿no? Mi diarrea. Por piel, por picaduras. Mucosas, aparte por la genitourinario, ¿no? Infecciones por enfermedad iatrogénica también. Es lo que ha pasado, ¿no? Iatrogénica. Me equivoco, te coloco otra cosa que no era, o como lo que ha pasado ahora, ¿no? Un suero que no era el que tenía que colocarse y está, pues, producto de la enfermedad, la persona entró en coma y falleció. No, y los peores susceptibles, toda persona que depende si no está inmunizada, no está protegida, no se alimenta bien, el estado de salud de la persona, ya tiene una enfermedad rara, huérfana, tiene una enfermedad ya genética que se predispone a que la persona haga la enfermedad. Sigamos, doctora, por favor. Entonces, viendo la cadena de transmisión, hay que ver mucho las características de huésped. No es igual como hemos hablado, la ocupación, el sexo de la persona, la historia familiar, ya tiene una carga genética para que la persona predisponga a cierto tipo de enfermedades, ¿no? Y ya tiene una enfermedad previa, lo que hemos hablado. Y el agente depende del agente físico, químico, ¿no? Y los factores ambientales. Tenemos que ver mucho la temperatura, la humedad, el agua contaminada, los alimentos contaminados, la radiación, el aire que también está, el ruido, la altitud. Es igual ustedes dictar clases acá, bailar, supongamos ustedes que van a bailar acá en Lima, que bailar en Oruro, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, que bailen los caporales. ¿Han visto esa danza, los caporales que saltan, dan volantines en el aire? Hay bailes de esos en casi 4.000 metros sobre el mar, es terrible. Es igual esos jugadores de fútbol, ¿no? Ustedes saben, los chicos que creo que saben más fútbol que yo, no es igual que la selección juegue acá en Lima, que juegue en Argentina, a que vaya a jugar en Bolivia o no. ¿Por qué? O en Ecuador. ¿Qué dicen los jóvenes? A ver, Julio. Por la altitud, por la altura, supongo. Así es. Julio, ¿por qué tienes dos
¿Estás Ah, Julio André? disculpe, sí, es que uno es de mi computadora y otro es de mi celular porque me he movilizado a otra zona de mi casa y para no perder la hilación de la clase. Decía que raro 2 Julios. Ya. Entonces, muy bien, por la altura, ¿no? Ustedes dicen, uy, que vayan a juega la U y ¿quién más? La U y Cienciano. Si juega la U en el Cusco, ¿qué dicen? Ya perdió, ¿no? Por la altura, es una parte, realmente un factor ambiental que va a hacer que el huésped no se desarrolle bien físicamente, no juegue, no es igual correr en Chala, que estamos sobre el nivel del mar ahí, que correr a una altura de 3.000, 4.000 metros o que vaya a jugar a Puno, ¿no? O a La Oroya. Entonces, miren cómo figura todo esto en el ambiente. Sigamos, por favor. Eso da un poco hasta el fútbol para que los chicos reaccionen, porque no están al día. Sigamos. Entonces, acuérdense que el Día Mundial de la Salud, ¿cuándo fue? 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril. Y la foto, ¿qué significa esa foto, que sea esa figura que ha puesto la OMS? La prevención y el cuidado que se tiene que tener a la mujer, especialmente a la gestante y al niño. ¿Ya? Eso es lo que se refiere, cuidado de la gestante y el recién nacido, porque aunque ustedes no crean, siguen muriendo nuestros niños, ¿no? Por esta desnutrición, lamentablemente por infecciones, por un embarazo no adecuado, y mueren nuestros niños. Muy bien, un favor, ¿cuántos somos? 77. ¿Cuántos somos, doctora? 83. Sí, es 83. Bueno, el día de hoy voy a ver cómo entro para responder puntual a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O no? ¿Qué haremos, jóvenes? ¿Asistencia a todos? Ay, qué lío. Miren. Un momentito, por favor. He entrado por otro lado. ¿Qué hora es? Me faltan unos minutitos, un momentito. He entrado por otro lado, a ver.